Bueno, continuamos con nuestra escuela de discipulado y liderazgo y aprendimos en la pasada lo que era ser un discípulo y la necesidad de ser discipulado y el poder que hay, el poder y la comisión que el Señor nos dio de ir y hacer discípulos, transformar naciones. Vamos a hablar ahora sobre nuestra visión, la visión de la ciudad de Dios, la iglesia de la ciudad de Dios. Y nuestra visión es: construimos una ciudad para Dios bajo un diseño divino, la cual se edifica con personas y familias bendecidas y transformadas, quienes participan en su crecimiento y expansión. Nuestra visión es levantar una generación de hijos e hijas herederos del reino. El poder de una visión. Dios es un Dios de sueños y visiones. Significa que no se puede quedar dormido. Eso no es el sueño que estoy hablando, sino de los sueños que Dios imparte en el corazón y las visiones. A Dios le encanta llenar los corazones de las personas, escuche bien, con sueños, con los sueños que Él tiene para el mundo. Cuando el Espíritu Santo llena una vida, la Biblia dice que Él te dará sueños y visiones. Mira lo que dice en la Nueva Traducción Viviente, Hechos 2:18. En los últimos días, dice Dios, lo está diciendo el apóstol Pedro, profetizado por Joel, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos, dice Dios, yo he tomado esa promesa para mí, e hijas profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos soñarán sueños. Dios llena de sueños y visiones el corazón de las personas por medio de su Santo Espíritu. A Dios le encanta impartir visiones y sueños. ¿Por qué? Porque es a través de esos sueños y visiones que Él transforma la vida de las personas y también transforma el mundo. En la Biblia vemos que Dios le dio visiones a muchas personas, como a Abraham, como a José, como a Moisés, David, Salomón y a muchas más personas. Y por medio de esas visiones Dios no solamente cambió la vida de ellos, sino cambió naciones, cambió familias y cambió el mundo. Dios es un Dios de visiones. ¿Qué es una visión de Dios? Una visión de Dios, o ¿qué hace una visión de Dios? Nos hace ver lo que Dios nos muestra. Cuando hablamos de una visión de Dios, es la impartición de aquello que Dios está queriendo que suceda en el corazón y en la mente de un hombre o de una mujer. Dios imparte en la mente y en el corazón de ese hombre aquello que Dios desea que se haga una realidad en el mundo. Entonces una visión te hace ver lo que Dios te muestra, lo que Dios te quiere revelar. Una visión de Dios nos hace ver el futuro, cómo puede llegar a ser, según Dios, un futuro mejor. Las visiones de Dios traen cambios y transformación. Dios tiene el poder para que seamos cambiados conforme a esa visión, al dejarla llenar nuestra mente y corazón y creer que va a suceder. Cuando recibes una visión de Dios, cuando esa visión toma lugar en la mente y el corazón, tu vida va a cambiar. Tu vida va a ser transformada. La visión de Dios es para cambiar el mundo. La visión de Dios es para cambiar a las personas. La visión de Dios puede transformar lo que está destruido en algo construido. Lo que está deshecho en algo muy bien hecho. Lo que está enfermo en algo sano. Dios le dio al profeta Ezequiel una visión donde un valle lleno de huesos, de muertos, se convirtieron en un ejército grande y poderoso. Porque ese es el poder de la visión que Dios nos da. La visión de Dios tiene como fin los planes y los propósitos de Dios. Y eso se centran en su reino. Hay muchos tipos de visiones, pero estamos hablando de una visión de Dios. El fin y el propósito de Dios es su reino, y ese es el fin de la visión que Dios imparte. Siempre va a apuntar hacia el reino de Dios. Mira lo que dice aquí en el libro de Génesis, capítulo 15, versos 4 al 6. Está hablando aquí de Abraham, un visionario, un hombre de Dios, a quien Dios le había prometido hacerlo una bendición a todas las familias de la tierra. Sin embargo, había un problema. Abraham no tenía hijos y él decía:
tu descendencia va a bendecir a la familia de la tierra. No tengo ninguna descendencia, Dios. ¿Qué hizo Dios para poderle hacer una realidad esa palabra, esa promesa? Le dio una visión. Dice aquí, después el Señor le dijo a Abraham, porque Abraham le dijo, Señor, no tengo hijo, en el versículo anterior, solamente tengo un siervo. Y entonces toda mi herencia va a ser para mi siervo. Pero Dios le dijo, no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera de la carpa donde él vivía y le dijo, mira al cielo y si puedes, cuenta las estrellas. Ese es el número de los descendientes que tendrás. Los científicos y los astrónomos nos dicen que en una noche clara el ojo humano podría llegar, en una noche clara despejada donde no hay contaminación en el ambiente y no hay luces, podría llegar uno a poder ver 3.000 estrellas. Hace unos meses atrás salí de noche en mi casa y llegué a 2.459 nada más. No, estaba la noche bien despejada y estaba precioso. Llamé a mi hija, creo, y me puse a contar, fui al patio atrás y no me recuerdo si llegué, creo que a 70 o algo así. Creo que nunca había llegado a tantas. Pero cuando se fueron las luces durante los huracanes que hubo hace unos años atrás, se podían contar multitud de estrellas, mucho más de lo que vemos normalmente, por causa de que estaba la ciudad en oscuridad y nuestros ojos podían vislumbrar más. Una vez también estaba de viaje y en medio del carretero paramos a descansar un rato y vi el cielo con tal plenitud de estrellas tan grandes y tan fuertes. Imagínense, en el tiempo de Abraham, Dios usó este escenario para poder ¿qué? Impartir una visión, una imagen mental en la mente y el corazón de Abraham de aquello que él estaba queriendo producir en su vida y por medio de su vida, que era una descendencia que iba a bendecir a las familias de la tierra. Entonces, para que la palabra de Dios pudiese ser una realidad, Dios usó una visión. Y en este caso la visión fue la multitud de estrellas, significando la multitud de descendientes. A un hombre que no tenía ningún hijo y que había estado casado por muchos años con una esposa estéril y a quienes la edad le iba avanzando más. El poder de una visión de Dios puede hacer en tu vida aquello que no tiene posibilidad humana, aquello que no tiene ninguna salida, ninguna solución humana, aquello que no hay ninguna respuesta posible para cambiar esa situación. Dios lo realiza y una de las maneras que lo realiza es a través de la impartición de una visión. Y eso es lo que estamos compartiendo en esta noche, la visión que Dios ha dado a la iglesia de la ciudad de Dios. Entonces mira lo que dice la Biblia, mira al cielo, si puedes contar las estrellas, ese es el número de descendientes que tendrás. Cuando Dios te da una visión, Dios quiere que eso esté tan claro, tan plasmado, que sea tan real en tu mente y en tu corazón, hasta que llegue a ser una realidad en tu corazón, para que luego lo puedas ver ser una realidad en tu vida, en la experiencia. Y entonces dice aquí que Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Porque en el momento que tú crees la visión de Dios, hay una conexión con Dios, hay un sello que Dios te pone. Todavía no tenía el hijo, todavía no ves la ciudad construida. ¿Cuántos ven la ciudad de Dios construida en lo físico? Todavía no ves la respuesta a lo que estás creyendo. Todavía no ves la sanidad que estás creyendo. Pero en el momento en que tú lo crees y te recibes una visión de Dios y enfocas tu corazón, entonces ¿qué es lo que pasa? Entonces recibes un sello de Dios de aprobación y que dice, Él está listo, esto está hecho. Significa que hay una garantía de aquello que Dios te ha dicho que va a suceder, que lo vas a ver con tus ojos. Entonces ese es el poder de una visión de Dios, y aquella visión que Dios te da necesita ser abrazada por la fe, como lo fue en la vida de Abraham. Creerla a tal punto que Dios te considera justo debido a tu fe. Amén. Amén. Y mira lo que dice aquí en Romanos 4:17, la versión internacional. El apóstol Pablo está citando todas estas experiencias de interacción de Dios y Abraham, y dice que así que Abraham creyó en el Dios
que da vida a los muertos, significa que no hay nada imposible, y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Porque cuando tú crees, la visión de Dios para ti se convierte en una realidad, y el sello que esa fe es en tu corazón, ¿sabes dónde está? Que lo comienzas a decir con tu boca. Entonces Abraham comenzó a creer en el Dios que le había prometido hijos, y aun cuando él no tenía los hijos, Dios le cambió el nombre y él comenzó a llamarse con el nombre de Dios, el Padre de multitudes. Por eso nosotros hemos recibido una visión de Dios, y esa visión ha sido el construir una ciudad para Dios, la ciudad de Dios. Y vamos a ver los detalles de esa visión, y por eso Dios nos dio el nombre, porque no se va a construir porque simplemente tengamos las facilidades o los medios. No se va a construir porque hicimos un consenso y mucha gente llegó a acuerdo que se haga, sino se va a construir porque hubo un Dios que la diseñó, la pensó, la estableció, y encontró una persona y un grupo de personas que la creyeron y dijeron: somos la ciudad de Dios. Amén. Amén. Ese es el poder de una visión de Dios. Entonces, la visión de la ciudad de Dios, el Señor me dio esta visión en el año 2004. ¿Cómo me la dio? Yo había hablado a mi corazón, puesto mi corazón y confirmado desde que vivía en California, de empezar una iglesia. Y yo pensaba que iba a ser en el estado de California, pero Dios tenía otros planes y nos envió aquí al bello estado de Florida, en el sur de la Florida, donde el sol sale siempre y nunca llueve. Y en el tiempo en que estaba buscando al Señor, el Señor me puso en mi corazón una fecha, etcétera. Pero un día, y yo pensando en cómo le pondríamos de nombre a esta iglesia, había pensado en algunos, leyendo un día simplemente la Biblia en Apocalipsis 21-23, me recuerdo tan claro. Leía diferentes porciones de Apocalipsis, pero en ese momento en que mis ojos se fijaron en ese versículo que habla de la ciudad celestial, dice: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero, Jesucristo, es su lumbrera. Yo continué leyendo y miré mi cara, y fue como si una mano tomara mi cara y me la pusiera otra vez en esos versículos, tan claramente. Y entonces la volví a leer. La segunda vez que la leí, en las palabras de ese versículo quemaron en mi corazón, y el Espíritu Santo me hizo entender que era el nombre y las características de la iglesia que Él me había llamado a empezar. Y entonces entendí que el nombre de la iglesia iba a ser la ciudad de Dios, y que iba a ser un lugar donde la gloria de Dios iba a iluminar. Jesús, y después comenzamos a nombrarlo así, Jesús habló de la iglesia como la ciudad asentada sobre un monte, la cual no se puede esconder. En Mateo 5:14 le dijo a los discípulos: vosotros sois la luz del mundo. Y les dijo: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Por qué? Porque la luz no puede estar escondida. Cuando la luz está escondida, no es luz. No es luz. Cuando la sal pierde su sabor, no es sal. Imagínate la sal dulce. Ustedes hacen unos huevos fritos, tráiganme la sal, y sabe azúcar o no sabe nada. No sirve para nada. Entonces, Dios quiere que tu vida, y Dios llama a esta iglesia a ser levantada sobre un lugar donde pueda dar luz a muchas personas. Ahora mismo estamos filmando y tenemos 2 luces puestas ahí en el lugar correcto para que puedan iluminar. Si esas luces estuvieran viradas para otro lado, entonces perderían de hacer su trabajo. La luz necesita ser puesta en el lugar correcto. Entonces, una ciudad asentada sobre un monte, estaba hablando de la iglesia del Señor. En Mateo 16:18 Jesús dijo: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No se refería a Pedro, se refería a la confesión que Pedro dijo: Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dijo: edificaré mi iglesia, construiré la iglesia, y las puertas del Hades, o la muerte, o del diablo, no prevalecerán contra ella. Esa es la iglesia que el Señor edifica, su iglesia gloriosa. Es la ciudad de Dios. Y hay muchos versículos que enseñan que la iglesia es la ciudad de Dios, en Gálatas, en Hebreos. Entonces, esa es la visión que Dios nos ha dado, y vamos a ir
compartiendo en partes y luego en la escuela de discipulado vamos a hablarlo con más detalles. Y la primera parte dice que construimos una ciudad para Dios bajo un diseño divino. Por supuesto, aclaramos que una ciudad espiritual no es física, no estamos hablando de una urbanización, de un código postal, de una municipalidad. Estamos hablando de una ciudad espiritual. Y cuando hablamos de ciudad, estamos hablando de una ciudad espiritual hecha con personas, gobernada bajo la jurisdicción del cielo. ¿Qué quiere decir eso de ahí? Es aquello que Jesucristo nos enseñó a orar. En Mateo 6:10, ¿qué fue lo que conocen la oración del Señor? Dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué más? Venga a nosotros, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Cuando nosotros repetimos esa oración, se repite por millones de personas en el mundo, millones de veces, sin entender lo que está haciendo, simplemente son millones de repeticiones que tienen millones de no significado y millones de no respuestas. Jesucristo dijo, venga tu reino a nosotros. Por años la iglesia ha estado pensando simplemente de ir al reino de Dios en el momento de la muerte. Y aquí en la tierra, prácticamente, como me dijo alguien de una religión, usted sabe que aquí gobierna el diablo. Y entonces la Biblia enseña la realidad eso de ahí, pero por eso Dios levanta su ciudad asentada sobre un monte, la cual dice, venga tu reino. Usted lo lee, Jesucristo fue el que lo enseñó. Venga a nosotros, no nosotros vayamos ahí. Muchos de la iglesia está pensando en irnos. Yo quisiera que Dios respondiera a una oración mía, decir, Señor, llévatelo a todos los que quieren irse. Esos mismos que quieren irse, cuando les preguntas de morirse, tampoco quieren. Entonces no quieren hacer nada aquí, ni quieren morirse. Entonces no saben qué quieren. Debería tal vez existir el limbo para esas personas, pero no existe. La Biblia no enseña el limbo, aunque algunos viven en el limbo. Entonces, ¿estás aquí o estás allá? ¿Quieres morirte o quieres ser útil aquí para Dios? ¿Hello? Sí. Entonces dijo, venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu gobierno. Uno de los propósitos de este discipulado es que la mente de Dios venga a ti para que tú puedas comprender cuál es su voluntad y su gobierno. El gobierno de Dios no puede ir más allá del gobierno que tiene Él en tu mente. Por eso es que este discipulado es un proceso de transformación de tu vida. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Por eso es una ciudad bajo un diseño divino, bajo la jurisdicción del cielo. ¿Y qué significa eso de ahí? Que a medida que nosotros creemos, obedecemos y permitimos a Dios gobernar nuestra vida, la voluntad de Dios se va haciendo y la voluntad del enemigo va siendo expelida. ¿Qué significa eso de ahí? Vamos a ponerlo en palabras morochas o palabras claras. Que el poder de Dios comienza a manifestarse y menos enfermedades comienzan a poder sobresalir. Que el gobierno de Dios comienza a manifestarse y menos hogares se divorcian. Y que el gobierno de Dios comienza a manifestarse y menos jóvenes se quitan la vida por depresión. Que el gobierno de Dios comienza a manifestarse y más vidas son transformadas. Y más pobreza y miseria es salida. Y más crecimiento y gloria tiene Dios. Amén. Amén. Ese es el gobierno de Dios. Entonces yo estoy creyendo que Dios hace eso en la ciudad de Dios. Y que cuando personas vienen con aflicciones y con espíritus y con enfermedades, bajo el gobierno de Dios pueden recibir liberación en un momento. ¿Sabe cómo sucede eso? Mientras más hombres y mujeres de esta iglesia están conectados con el cielo y aprenden a vivir bajo el gobierno del cielo. Amén. Amén. Dice, construimos una ciudad bajo un diseño divino. Dios me ha dicho una vez en oración y en otras veces por distintas personas, dijo, por la magnitud por la magnitud te he llamado mi ciudad, me dijo el Señor. Por la densidad te llamé mi ciudad, no un caserío. Nuestra visión es ser una ciudad donde Dios se deleite. Y estoy hablando del crecimiento numérico. Nosotros sabemos que hemos sido llamados a ser discípulos, pero un verdadero discípulo hace otros discípulos y esos discípulos hacen otros discípulos y hay una multiplicación de discípulos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a traer la bendición de Él, ¿qué? A multitudes de personas, no a 2 o 3. El verdadero discípulo no es alguien que solamente piensa, yo, Señor, y mi casa, dice, yo y mi casa serviremos a Jehová, y los demás, que se los lleve un burro. No, el verdadero discípulo entiende que dice,
yo he sido llamado a ir y a ser discípulos. Es un cambio de mentalidad. Entonces, Dios nos ha llamado a levantar una ciudad para Dios, una ciudad extensa. ¿Sabes qué? Esa ciudad va a ser extendida a medida que personas creen y a personas son transformadas y son bendecidas, y se comienza a ver una multiplicación donde el gobierno de Dios comienza a impactar personas. ¿Y sabes qué? Yo creo que es el tiempo de Dios para que eso suceda. El tiempo de personas que le crean a Dios y que permitan que su gobierno y su voluntad se hagan en su vida y en la vida de todos los que están escuchando esta escuela. Esa ciudad se edifica con personas y familias bendecidas, quienes han recibido la gracia, el amor y el poder de Dios en Cristo Jesús. Porque el Señor nunca va a enviar a nadie que no haya experimentado todo lo que Él tiene para ellos o la sanidad que tiene para ellos. Para eso nosotros tenemos un retiro de bendición. Ese retiro de bendición, como ya los que lo han experimentado, es un tiempo de fin de semana en el cual tú te preparas para recibir y separas ese tiempo para permitirle a Dios. A veces todo lo que Dios requiere es simplemente un tiempo que las personas den a Él. Es sorprendente cuántas necesidades tienen las personas y cuán poco tiempo están dispuestas a darle a Dios. Pero cuando tú le separas ese tiempo a Dios, en ese retiro de bendición, Dios puede hacer en tu vida lo que años estuvo escaso. Y entonces ese es el evento que tenemos para la bendición de familias y personas, donde recibes sanidad, donde recibes liberación, libertad, identidad, sanidad del corazón y la bendición de Dios sobre tu vida. Y dice que esas personas no solamente son bendecidas, sino que también son ¿qué? Transformadas. ¿Sí son qué? Transformadas. Porque ese es el segundo paso, no solamente recibir bendición. Dice que no solamente es necesario ser bendecido, sanado, libre, lleno, pero también ser transformado. O sea, un cambio de creencia, un cambio de pensamiento, un cambio de propósito y forma de vida, una transformación. Y para eso tú estás en esta escuela de discipulado y liderazgo de la ciudad de Dios, donde los patrones de Dios, donde los pensamientos, los principios de Dios traen una transformación, donde sales de ser una persona solamente necesitada y comienzas a descubrir las riquezas de la gracia de Dios que Él te ha dado para dar a otro, y todo lo que Dios ha puesto en ti, todo lo que Él tiene preparado para ti. ¿Qué más? Esas personas bendecidas y transformadas que entran en su escuela de liderazgo y discipulado y la terminan, dice que participan en el crecimiento y expansión de la ciudad de Dios. Que es lo que estamos hablando aquí, que estarás capacitado y equipado para servir en la construcción de la ciudad de Dios y dar a otros lo que has recibido del Señor. Significa que va a estar listo para dar fruto para Dios, mucho fruto, y eso es lo que Jesús quiere decir cuando habla de una vida abundante. Mira lo que dice en Isaías 49:17. Dice una promesa de Dios para Jerusalén, para la ciudad de Dios. Dice: tus edificadores vendrán a prisa y tus destruidores y desoladores saldrán de ti. Eso es una promesa de Dios para nosotros y es una palabra profética y una palabra de oración. Edificadores significa personas que entran en esta visión y al ser transformados, y vamos a hablar en detalle en otras clases, como dice la Biblia, como piedras vivas. Va a ser una piedra viva, así como en los tiempos de Nehemías, que se pusieron a construir los muros de la ciudad, y esos muros ahora no son muros físicos, son familias que se convierten en fuentes de luces, en vecindarios, son hombres que se convierten en fuentes de luz y de sanidad en sus empresas, en sus trabajos, son personas que en sus profesiones se convierten en agentes del Señor, donde quiera que vayan. Y entonces esos son edificadores de la ciudad de Dios, que participan en el crecimiento, expansión, y un lugar donde Dios nos ha dado para hacer eso de ahí, para compartir y edificar esta ciudad que construimos para Dios, son los grupos de vida abundante que están separados en hombres, en mujeres y en jóvenes, para poder compartir con otros aquello que hemos recibido del Señor. Y por último, nuestra visión es levantar una generación de hijos e hijas herederos del reino. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia, y vamos a ir en detalles en las próximas clases, entre ser un empleado y ser un hijo.
entre ser un esclavo y ser un hijo. La Biblia dice que nosotros hemos sido libertados de la esclavitud y ahora somos hijos. Gálatas 4:7, el apóstol Pablo dice, así que ya no eres esclavo, ya no eres esclava. ¿Ves? Dios siempre te está hablando de tu identidad cuando vienes a Jesucristo. Y eso vamos a enseñarlo en detalles en esta escuela. Sino que eres hijo, eres hija. Y dice, y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Yes. ¿Para qué estás en esta escuela de discipulado? ¿Qué es lo que vas a recibir? Vas a permitir al Espíritu Santo a descubrirte por su palabra cuál es tu herencia. Amén. ¿Sabes que la pobreza más grande es un creyente que vive en esta tierra sin conocer su herencia? Lo creo totalmente, no estoy hablando de ilusiones. Más pobre que un hijo de Warren Buffett o de Carlos Slim. Es más pobre un creyente que vive aquí o que puede tener billones de dólares sin descubrir cuál es su herencia y no vivir su herencia en Cristo Jesús. Eso es pobreza. ¿Sabes por qué? Porque si eres un heredero de Warren Buffett o Carlos Slim o Bill Gates, vivirás 50, 60, 70, 80 años. Pero si eres un creyente y nunca descubres tu herencia, vas a pasar la eternidad sabiendo que desperdiciaste tu herencia. ¡Wow! La única manera de no pensar en eso es que no creas en la eternidad. Entonces, Dios te ha llamado a ser un hijo y una hija que conoce su herencia. Y Dios me ha llamado a levantar una generación de hijos e hijas que conocen su herencia. Amén. Algunas veces que le estoy hablando chino, pero cuando le hablo esto aquí. Amén. Estás en chino porque no vive tu herencia. Dios quiere hijos e hijas herederos del reino. Yes. Y mira lo que dice en el libro de Esther 4:14, no es 3. Esther 4:14 dice que la reina Esther, en el momento de necesidad de decisión, las palabras que le envió Mardoqueo, el primo que la crió como padre, remecieron la mente y el corazón de Esther, y son las palabras de Dios para ti. Mientras ella no dudaba en arriesgar su vida para poder salvar al pueblo y estaba segura en su posición como reina, entonces Mardoqueo le dije, y ahí solamente puse un versículo, la última parte, pero dice, si tú no actúas, va a venir ayuda de cualquier otra parte para el pueblo de Dios, y tú y tu familia van a perecer. Y luego le dije, ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? ¿Sabe lo que estaba haciendo ella? Le estaba remeciendo y despertando el propósito y el poder de su herencia. ¿Ves? La herencia de Dios tiene un propósito. Diga conmigo, la herencia de Dios tiene propósito. La herencia de Dios tiene un propósito. La herencia de Dios tiene un propósito mucho más de tener seguridad y deleite. Si usted solamente, las personas piensan en dinero, seguridad y deleite, está bien lejos del reino de Dios. La herencia de Dios tiene propósito y tienen una responsabilidad. Y en el caso de Esther, el Espíritu Santo, Mardoqueo como tipo del Espíritu Santo le dijo, hey, Esther, despierte. Usted no solamente es reina para sentarse y comer y sentirse bien y ponerse bonita y para tener el gusto de ser reina, eso está bien. Pero hay un propósito, y ese propósito ¿qué es? Cumplir los planes de Dios. Y para eso Dios la puso para salvar a la nación. Entonces mi llamado es despertar una generación de hijos e hijas que conozcan su identidad y su propósito de su herencia, el reino de Dios, para hacerlo llegar a todas las esferas de influencia donde Dios te ha puesto. ¿Amén? Amén. Y entonces esa es la visión de la ciudad de Dios, y eso es aquello para lo cual Dios te ha traído a esta iglesia, a ser parte, una piedra viva. Tú y tu familia, hay un lugar para ti, tu familia, hay bendición. Dos cosas que Dios me ha hecho saber bien claras y las he dicho al principio: las personas que se unen a esta visión y lo hemos visto y lo seguiremos viendo, van a conocer el propósito de Dios para su vida si caminan en el Señor, y también van a ser bendecidos financieramente porque es parte del llamado y la gracia que Dios ha dado. Entonces te bendigo y te felicito y te animo a continuar
siendo parte de la ciudad que Dios construye. Amén. Amén.